Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en Cinema On, el programa de la Facultad de Artes de la carrera de cine, en el cual estaremos hablando básicamente sobre entretenimiento, películas y mucho más. Hoy nos acompaña María Emilia García, directora de la carrera de cine, y Milton Sancán, de la carrera de multimedia o ahora animación digital. Hello, ¿cómo están? ¿Qué Gracias por la tal? invitación. Bueno, hoy precisamente vamos a hablar sobre las adaptaciones de videojuegos a películas, que han tenido un resultado mixto durante los años. Generalmente tenemos puntos muy bajos como Mario Bros, que bueno, muy pocos de ustedes han de recordar eso, básicamente en los 90s, como Mejor películas que muy no lo exitosas. recuerden. Sí, la edad, pero bueno. O películas en cambio muy exitosas como Pikachu, ahora recientemente estrenada en el cine. Entonces, cuéntenos, ¿qué opinan? Primero tú, Milton. A ver, Yo, ¿soy técnico o nomás pop? No sé. como tú quieras. Bueno, Paso informal, tómate tu café, conversa. bueno, la cuestión ahí es el problema de la narrativa y la historia. Por ejemplo, Ya. que los primeros juegos como Mario solo te cuenta que Mario cruza un espacio-tiempo por una princesa que no lo Claro. encuentra hasta el final. Así que Ujú. no hay mucho por donde coger así y decir, vamos a contar esta historia. Que ahí incluso con Mario en el videojuego hasta cansaba un poco, porque uno ya estaba cansado de llegar al castillo y siempre la princesa estaba en otro castillo. Exacto. Y nunca acababa. Sí. Y en cambio, por ejemplo, un juego de Hideo Kojima, Ya. hablaríamos ya de otras cosas, porque el juego ya era Super Nintendo, había guiones, o sea que para la época era bastante innovador, Ujú. ¿verdad? O sea, ese hubiese tenido algo que coger, pero de ahí el resto de videojuegos no hay mucho que contar, así que la adaptación vendría a ser un poco de crear un universo y que la gente le guste, y como a la gente no le gustan las cosas que son nuevas o que se difieran mucho de lo que ya vieron anteriormente, como en el cine cuando pasa con los libros y las películas, que si no son iguales al libro ya odian la película. Creo que ese es un problema. Aunque igual son malas. La mayoría, así que. Ahora, por ejemplo, creo que es el año pasado, hace 2 años, Pixel, Ujú. una comedia con Adam Sandler, que básicamente eran Claro. los juegos de los 80 que Ujú. no tienen una trama en sí, sino más una sola mecánica, Ujú. como Centipede, Donkey Kong. Entonces, Ujú. ¿qué tal eso? Porque, por ejemplo, para el público general sí fue una película entretenida de comedia general, Ujú. pero para las personas que les gustan los videojuegos odiaron eso. Exacto. Entonces, María Emilia, ¿qué opinas? Por ejemplo, en mi caso yo la disfruté. Ya. Y eso que a veces, como el público en general, hay películas de Adam Sandler que te gustan Ah, sí. y hay otras que tú no entiendes por qué existen, ¿no? Pero, Como en Janie Gill. Así. claro, o sea, en mi caso, El pobre hombre a no mí sí puede me acertar gustó. Yo, siempre. en particular, no entendía por qué Porque lo las odio. críticas Es hater. negativas, ¿no? Ajá. O decir, uy, es la peor película del año, cuando en verdad fue una película para mí al menos entretenida, ¿no? Ujú. Y yo creo que efectivamente, como tú dices, sí. Bueno, hay personajes dentro de la película que luego, a medida que obviamente los videojuegos se fueron desarrollando, ya sus, sus personajes empezaron a ser parte de un mundo donde hay toda una narrativa, ¿no? Ujú. Ujú. Pero que, claro, en sus inicios como que era un videojuego muy sencillo y del cual obviamente no se podía, como dice Milton, contar una historia, ¿no? Claro. Pero de todas formas, o sea, yo creo que la estrategia aplicada en Pixeles me pareció buena porque Ujú. cuentas una historia paralela, ¿no? Que gira en torno a esta invasión, digamos que de más allá de la Tierra, ¿no? Sí. De que vienen a Ujú. invadirnos y obviamente lo hacen a través de estas recreaciones de estos personajes de los videojuegos. Entonces para mí funcionó en ese sentido. Es como un poco lo que más o menos cuenta también la película de Wreck-It Ralph. Ah, así Ujú. es. Ya. Sí. Como que va en esa línea. Y Ujú. ambas a mí al menos obviamente me gustaron. Ujú. Pero creo que básicamente lo que pasa a veces es lo que dice Milton, ¿no? Es como esa pelea entre el libro y la película, Ujú. que tú quieres que sea tal cual y cuando hay algún tipo de decisión artística donde que no puedes alcanzar a comprender. Por ejemplo, yo me acuerdo con la película de Mario Bros. Era por qué hacer humanos a ciertos personajes, ¿no? Claro. Que Ujú. en el juego no son humanos, ¿no? Claro. Y creo que eso fue lo que más irritó a las personas, ¿no? Sí, o sea, bueno, Ujú. en Mario Bros. También era el problema, asumo, en ese Ujú. entonces de presupuesto, pero Ajá. también se rayaron mucho Las con... tortugas ninjas Sí. utilizaban trajecitos que eran chéveres. Pero esos eran Así buenos de que. Henson, Sí, sí. Pero en el sí. caso de Mario Bros. Fue
o sea, uno realmente ve la película que estaban pensando. O sea, Ujú. Claro. que venían con esto del asteroide, de la evolución. Nada de eso se trata Claro. en el Ujú. videojuego en sí. De Claro. Entonces, es precisamente la idea de que un plomero cae en un mundo alterno a lo Alicia, Claro. el País de las Maravillas, y pasa todo eso. Pero alguien dijo, no, démosle la vuelta, hagámoslo más interesante así. Claro. Entonces, eso también creo que sí afecta un poco. Ahora, Sí, en Resident Evil, por ejemplo, sí, sí. sí también pasa eso, que la película va por un lado y el juego va por otro lado. sí. Y si, por ejemplo, yo en mi caso, yo comencé a jugar videojuegos que a los 20 más o menos, por cuestiones de trabajo, no porque Ya. me apasionaban los juegos. Ah, Te empezaste sacrificaste. tarde. Sí. Sí. Así que me vi en las películas y dije, el juego va a ser de eso, de zombies, algo Ujú. así, no le paré mucho bola. Pero las personas odiaban la película. Claro. Y yo la veía interesante, y era, está interesante. Pero cuando yo jugué los juegos dije, a ver, esto no va nada así por Claro. donde iba la película. Ujú. Ujú. Pero tampoco era que el juego tenía una narrativa que te digas, Claro. encontré la respuesta de los errores humanos. Pues. Claro. O sea, tampoco era así. Claro, daba Claro. para una película de entretenimiento. Nada más. Exacto. Y creo que al menos la primera de Resident Evil sí funcionó. Exacto. Sí, lo primero fue bueno. sí. O sea, para mí, sin jugar nada. Ahora, algo que también ha hecho que, digamos, baje esa impresión de la calidad de Ujú. las películas basadas en videojuegos es algunas franquicias como House of the Dead o ¿cuál es que era? Blood Rain, por ejemplo, y otros juegos, es por el director Uwe Boll, Ujú. que justamente se lo conoce por ser malo. ¿Ya? Y Ya. él lo que ha hecho es estar cazando franquicias de películas para hacer una mala película. El pobre hombre piensa que lo hace bien. Sí, no sé, entonces él Pero el mérito es conseguir los contratos para hacer la película. Ah, no, el mérito es que sí, pues el mérito es como Ed Wood. Yo no sé cómo conseguía plata para la siguiente película. Tiene una guerra contra la humanidad. Hay que Sí. traerlo para que dé una charla, sí. Cómo conseguir presupuesto sin importar la película ni el target. Sí. Pero por ejemplo ahora incluso Warcraft o Warcraft Pikachu. o Rampage, por ejemplo, Ujú. con La Roca, que son películas de alto presupuesto, Ujú. basadas en un juego con una premisa muy básica, y sin Ujú. embargo las han movido de manera interesante. Rampage tiene elementos de comedia y más que todo es acción, obviamente. Ujú. Uno quiere ver a los animales destrozando los edificios. Ujú. Y eso creo que lo manejó muy bien. Pero, bueno, por ejemplo, en el caso de Pikachu, ¿qué consideran interesante también de esa película? De acuerdo a lo que uno recuerda de O sea, Pokémon. de ahí, lo que existe es una adaptación a público estadounidense. Exacto. O sea, directamente no es Ujú. como que tú decías, estoy viendo, qué sé yo, Ganso, estoy viendo Samurai X, que es adaptación anime a película, que Claro. es tal y cual. Pues. Acá es como que, bueno, fórmula, cojamos a alguien famoso, cojamos la voz de Deadpool, hagámoslo irónico a Pikachu, que nunca ha Claro. sido así. Eso en verdad a Ni mí siquiera hablaba. eso me perturbó, la verdad. Sí. Sí, honestamente a mí eso me perturbó porque, bueno, primero yo obviamente estaba un poco escéptica y quería ver qué tal Es era que la película, ¿no? estéticamente eran raros los Pokémon. O sea, Sí. tú lo veías Sí. así medio como que peluche macabro. Pero es que el hecho de que, o sea, al menos Pikachu solo dice Pikachu Ujú. y de Claro. pronto acá habla, pero El no para léxico, como el léxico. o sea, Claro. Deadpool básicamente. Claro. Es como que Pikachu en la serie es como algo que despierta ternura, por ejemplo. Es como mi Sí. mascota, le digo. Sí, Y Que es la una manito y ataca y Sí. ataca. Como la pues. escena, Sí. el pica pica. Exacto, pero Sí. acá yo lo vi así como, por ejemplo, fue el caso, por así decirlo, positivo de lo que hubiese sido la adaptación de Dragon Ball o de Death Note al Ujú. mercado gringo. Ujú. Eso sí fueron fatalities directamente. Pero el acá Claro. sí supo. Pero para mí lo Manejarlo. interesante es el mundo que crea. O sea, un Ujú. mundo Exacto. semi-real Ujú. donde existen los Pokémones. Porque, Ujú. por ejemplo, acá no es como que vamos a poner a Ash y está en la aldea Ujú. y como que todos coleccionan Pokémon. los Pokémon, sino Ujú. que básicamente acá era como que un escenario totalmente realista, Ujú. ya donde digamos que, claro, la gente tiene los Pokémon, pero no es como que el escenario de la serie Ujú. como tal, sino que es un Sí, que- escenario moderno. Por producción era más fácil adaptarlo Sí. a película, porque si hacían pueblo paleta y, Claro. y todo el bosque y todos los animalitos, ya no iban a ningún lado. Claro. Entonces es como una Ujú. realidad alterna donde existen Sí. los Pokémon. Pero, por ejemplo, ellos ya fueron directamente al mercado. Lo que hacen las películas estadounidenses, que es como Ujú. que, Ujú. veamos qué ha pegado, qué funcionó, sacamos las películas, obviamente correcto en Ujú. todo, Claro. ¿verdad? Pero, bueno, otra vez, el chiste, DC no puede hacer eso. Pero también hay elementos que Pero hay- son como que clásicos y hacen falta, porque yo me acuerdo que
los personajes, mis personajes favoritos de Pokémon eran Charmander. los hermanos Rocket. A ver, ¿cuál es el Pokémon favorito de cada uno? Ya, Y ellos no Charmander. yo no jugaba Pokémon. Ya me retiro. Yo jugaba Digimon. Pero bueno. Sí, no sé. Pero igual sí es interesante la película. No, O sea, sí. Sí, el planteamiento no está general. mal, no está mal hecha, O sea, definitivamente. no fue como la de Sonic. Exacto. La Pero de esa ni Sonic siquiera la ni hemos siquiera ha visto. salido y solo La- el tráiler y ya. Sony solo salió y ya pidieron cambio de diseño de personaje. ya pidieron Así que disculpas de y ahí a ya, cambiar. ya comenzó mal la película. Pero yo creo que a veces también la gente es un poco como quisquillosa. Ujú, Porque es como que, ay, ¿por qué le pusieron dientes o algo así? claro. Ajá. Y a veces uno como que no le da la oportunidad a la película. Ujú. Y ya hay como que preconcepciones, que creo que, por ejemplo, fue lo que pasó con Aladino. Que Ok. era como, uy, ¿por qué Will Smith no está de color azul? Luego Ujú. cuando está de color azul, uy, no, así no se veía el genio. O sea, de todas formas es como que no hay un punto medio donde logras Guste a para veces todo. satisfacer al público. El público siempre como que a veces es demasiado autocrítico, ¿no? Ujú. Que en cierto grado eso me gustó de ahora esta nueva adaptación que hizo en Netflix de La vida moderna de Rocco. Ujú. Ujú, Porque es como que una película que reflexiona en cierto grado sobre la interacción entre nosotros como espectadores Ujú. y los productos mediáticos, porque, por ejemplo, aborda todo esto de la nostalgia por el pasado, Ujú. porque estamos hablando de que ellos como que han estado fuera del planeta durante prácticamente Ujú. más de una década, ¿no? Y ellos cuando regresan obviamente encuentran todo distinto y hay como que toda esta nostalgia por, así como ahora que se ve la nostalgia por los 80s, ¿no? ujú. Y en este caso ellos obviamente quieren revivir su serie favorita, ¿no? Ujú. Que es la serie de los Cabeza Grandes. Sí, por ejemplo, en cambio, digamos Warcraft, ya. Ujú. Ellos, a mí me gustó la adaptación y todo. O Sí. sea, yo no me acordaba ni del 1, ni del 2, ni del 3, que sí lo jugué, pero veía la película y decía, bueno, ese mago ha de ser alguien fuerte. O sea, ya, pero a la gente no le gustó. Y es buena la película, o sea, Sí, fue buena la narrativamente, película. en efectos, en Como composición. película independiente del juego es Sí. muy Exacto, buena. pero le fue mal en la taquilla de Estados Unidos. Así es. Esperando que la salve China. Y no la China salvó. lo odió. tampoco. Así que no va a haber Warcraft. Pero, por ejemplo, ahí viene la cuestión Claro. que no fue fiel. O sea, es medio complicado atinarle al público Claro. y darle todo lo que quiere. Por eso digo, si vas con una mirada así, por así decirlo, inocente, ¿no? Ujú. Porque no conoces el material original, a Ujú. veces puedes disfrutar de algo. ¿ya? Ujú. Que una persona que tal vez es como que fan del original Exacto. lo llega a odiar. Ujú, Que es lo que pasó, por ejemplo, con Cazafantasmas, ¿no? Ujú. así es. Por ejemplo, yo vi Cazafantasmas cuando era pequeña, pero claro que han pasado 1.000.000 años. Ujú. Entonces, en sí, mi experiencia así mental de lo que era Cazafantasmas no coincide con lo que Ujú. Con lo ya es que la viste. realidad de las películas Ah, de ya. Cazafantasmas. Por ende, cuando yo vi la nueva adaptación, por ejemplo, yo la disfruté. Ujú. Yo Y la luego odié. regresé a ver las películas anteriores y obviamente el estilo del humor es distinto, Ujú. ya, es distinto, ¿no? Pero es por eso, porque si no eres como que así fanático al 100% y como que no pones todas tus expectativas en ver plasmado lo que tú te imaginas Ujú. en tu mente que va a ser, lo vas a odiar. Es como la gente que le encantó una serie que sacó Netflix que se llama El Alienista. Ah, Ujú. sí. Ya, por ejemplo, yo me leí las novelas y yo me desinteresé por seguirla viendo porque en cierto grado obviamente que en la novela como todo se produce en tu imaginación es 100% mejor, ¿no? Ujú. Que lo que luego alguien interpreta. Sí. Bueno, a ver, los corto un ratito porque nos vamos un ratito a unos cortes comerciales. Regresamos pues después de estos cortes comerciales con Cinema On para seguir hablando específicamente sobre Silent Hill. Ya regresamos.